de esta campaña que nace precisamente de las redes sociales o desde las redes sociales. Ocurre que hay un estudio hoy día que nos pone a todos nosotros como protagonistas de unos resultados bastante particulares. El chileno medio, el ciudadano común, aquel con el que todos somos parte de una sociedad bastante particular. Y fíjense que hoy día hemos invitado a Jorge Mujica, quien es gerente de tecnología e innovación de Cognitiva Chile, porque nos va a comentar sobre este estudio del cómo somos, un estudio que ha arrojado resultados bastante sorprendentes. Y, Jorge, como estás en televisión, te vamos a regalar una bienvenida con un aplauso. Muchas gracias, hola. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. El tema, hoy día estamos envueltos, por ejemplo, a puertas de una elección municipal. Sí. ¿Cómo percibimos los chilenos a la política el día de hoy según esta encuesta? Pésima. Pésimo. La verdad es que uno de los principales indicadores de rabia que genera hoy en día la gente tiene que ver con la política. Pero fíjate que no solamente con la política en términos de la empatía o no empatía con un determinado candidato, sino también con lo que pasa en las ciudades, de no ser escuchado. La sensación de que están inyectando muchos datos en las redes sociales para poder mejorar ciudades, sin embargo, no los escuchan. No sé si les ha tocado vivir el tema del camión de la basura en la mañana, por ejemplo, que está justo en la ruta del taco, y uno dice, ¿por qué no viene al contrario? Fíjate que todo eso se publica sistemáticamente, pero pareciera que no se escuchara. Pero cuando tú dices que la percepción del chileno medio es pésima, también va acompañado de argumentos. Ustedes cuando hacen la pregunta, ¿cómo se plantea la pregunta? Lo que pasa es que ese es el secreto de esto, no hay pregunta. Esto es sencillamente las opiniones que salen de las personas y que de alguna forma no hay una encuesta, no hay una cosa que está encasillante. No es un sí o no. Exactamente, son las opiniones directas que pueden salir. Fíjate que si tuviéramos que todos los comentarios y temas que salen en redes sociales los tiráramos a libros, todos los días se generan 250.000 veces los 7 libros de Harry Potter. ¿En serio? ¿En serio? 10 millones de ejemplares de la Constitución de 1980. Ese es el volumen de texto que estamos generando hoy en día en las redes sociales, y solamente estoy hablando de lo público. Jorge, sí, pero a mí me llama la atención que lo que más nos da rabia hoy día sea el tema político, porque no nos sentimos atendidos. ¿Cuál sería el cambio que el chileno quisiera como para revertir precisamente la percepción que hoy hay con la política? Sí. A ver, yo creo que al menos lo que hemos percibido en los estudios en general tiene que ver con el hecho de que exista un match, que exista una nivelación entre las ideas que la gente está entregando, sentirse escuchado y verlo plasmado en los programas políticos muchas veces, o sencillamente la ejecución. Fíjate que nos encontramos con un patrón en las tres comunas particulares que analizamos. Valparaíso fue una de ellas, donde piden seriedad, y ese es el concepto que aparece fuerte, seriedad como un elemento de, casi que me da lo mismo quién sea el alcalde, pero que sea una persona seria. Sí, pero eso, mira, eso tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, con lo que hablábamos hace un ratito con el tema de la propaganda, que muchos de los candidatos no se identifican con un partido, sino que básicamente ellos están mostrando la persona que tiene interés en hacer cosas y no que tiene un interés en pertenecer a un partido. Y finalmente lo que tú dices es que la gente quiere creer en las personas, no en los partidos. Es así, y fíjate que lo plasma y es muy nítido. ¿Sí? La verdad es que acá es impresionante cómo los datos están ahí. El problema es que justamente son tantos los datos que no es viable que una persona los lea todos los días, y ahí es donde la tecnología precisamente juega un factor importante. Hay una cosa que ocurre también en la educación, y eso también es interesante también. Hemos escuchado temas de reforma educacional y los mismos estudiantes hablando. Fíjate que los estudiantes hablan en redes sociales sobre lo que quieren aprender también, ¿ya? Claro. Y hablan de que en el fondo les gustan las matemáticas, pero les carga la forma como enseñan la matemática. Por ejemplo. ¿Y de qué manera hacen llegar estos estudios a las autoridades para que hagan algo al respecto, para que se den cuenta de lo que quiere la ciudadanía? Generamos regularmente muchos reportes de esto que los compartimos de manera abierta. ¿Son tomados en cuenta? Yo te diría que sí, en general. Ahora, es importante también educar en todo esto, porque una cosa es la tecnología y otra cosa también son las políticas públicas en torno a los datos. Porque es importante también, es un tema que hay que regular al mismo tiempo. Estamos hablando de los datos de las personas, entonces hay que tener mucho cuidado en no personalizar, en no individualizar, en tener las precauciones necesarias para no invadir la privacidad. ¿Cómo levantan ustedes esta información? Recién tal vez lo podríamos poner de nuevo en pantalla para leer cómo somos los chilenos. Me llamó la atención algunas preferencias, pero ¿cómo primero levantan la información? A ver, nosotros nos conectamos primero a lo que son las redes sociales públicas, y estamos hablando de datos públicos en primer lugar, procurando
no individualizar, es decir, nosotros tomamos los datos, los almacenamos y quitamos todos los campos que tengan que ver con los datos personales de la persona. Eso es fundamental y eso nos lleva a otro carril de conversación que es, insisto, cómo estamos normando y regulando eso. Una vez que está eso, hacemos un estudio lingüístico para saber cómo las personas hablan en proporción de palabras. La gente está hablando más en palabras o en imágenes. Sí. Y ahí empezamos a notar algunos patrones importantes donde los acrónimos justamente o la disminución... Exactamente, ahí estamos viendo... Es que podríamos leer algunos porque... sí. Pero para darte al centro meme educativo, porque en realidad el universo del que tú sometes son 516 millones de posteos. Es impresionante. Representa a 1.800.000 personas. Por Mira, ejemplo, los dice- últimos 6 meses. Pregunta. Sonreímos en las fotos De un total de 925.000 selfies, 44% Ahí está, Katy, sonreímos Salimos y un sonriendo. 72% En de Colombia. los colombianos que sí son. O sea, casi ¿Qué se establece? ¿Cómo concluimos que establece una diferencia de esa naturaleza? ¿Por qué? Hay la inteligencia artificial, que es lo que nos dedicamos a hacer justamente en Cognitiva, nos ayuda automáticamente a detectar la sonrisa o las propiedades de la cara en el fondo. O sea, el hecho de tomar la selfie y ver si está sonriendo o no, eso lo podemos automatizar. Mira. Insisto, De no hecho, es hoy algo que día humanamente vamos a los poder. smartphones discriminan así. Uno se toma una selfie y lo guarda automáticamente en una carpeta donde sale sonriendo. Reconoce tu cara, reconoce los estados de ánimo. Y fíjate que los chilenos sonreímos poco en las selfies. Colombia lidera, ¿no es cierto?, con un 72. En el último lugar está Paraguay. Nosotros estamos en el 9º lugar en términos simplemente de sonrisa. Oye, y ahí entra también, mira, ¿cuál es nuestra comida favorita? Si lo podemos subir, de 725.000 posteos y fotos de comida, la que más la lleva es el espagueti, con un 24%, 21% la peruana, ahí no alcanza a ver. 16% los anticuchos, me parece. El sándwich, ahí Pero lo ¿sabes tenemos. qué? A mí ¿Cuál es nuestro regalo favorito? De 51 millones, ¿sí? De 51 millones de posteos. regalos deseados, que más queremos recibir es 21% joyas y relojes, mira. ¿Qué? Ahí está la expectativa. Que eso es por lo que la gente enseña que le han regalado. 13% La impresión que tiene que ver con quisiera tener, me encanta, sueño con, o distintas cosas. 10% Las joyas arte y los música. relojes tiene que ver con... Mira, ¿Qué nos da rabia? Hablamos mucho acá. 42% la política, 35% injusticia Hay y inseguridad. Sí. Hay un ¿Y, fenómeno... y el fútbol? Mira, qué Hay increíble. un fenómeno interesante que se da ahí, Karen, también con respecto a lo que nos alegra. Celebramos mucho la innovación. Fíjate cuando se ha dado este caso de Uber con los taxistas, que eso lo hemos visto bastante este último tiempo. Miras tú cómo la gente defiende la innovación y celebra las ideas nuevas para poder tener mejores Está todo el funcionamiento público, sí o sí. y otras cosas. Entonces, Ahora no sé si hacemos la encuesta ahora de Uber estarían tan contentos. sí, probablemente, claro, eso va mutando mucho, obviamente, a lo largo del Ahora, tiempo. ¿sabes qué? Lo que tú decías con respecto, por ejemplo, a la selfie, yo creo que es un síntoma, y siempre lo hablamos, cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar, tú vas a los países, sobre todo los países caribeños, la gente es muy alegre. Sí. Tiene que ver con factores geográficos, climáticos, Culturales, sociales, probablemente culturales, pero es cierto, y llegas a Chile, que yo creo que somos el país más apático en ese sentido. Somos grises. Sonreímos poco, aunque los extranjeros muchas veces no nos ven así, pero uno ve en la calle que, el típico ejemplo, es entras al ascensor, ¿cuánta gente es capaz de decir hola, buenos días? Es verdad. Más vale quedarse callado, mirar el celular, hacer como que está ¿Y de WhatsApp. qué habla eso? Porque al final ¿De qué habla? Porque habla de que somos fome, de que somos tristes, que estamos con rabia. ¿De qué habla? Es simplemente tímido, una sociedad que es más tímida, Tímida, más pero- personalidad. bien. ¿Pero qué crees tú que arroja Es que eso? somos más reprimidos. Y hay una representación de lo mismo que tiene que ver cuando hicimos un estudio de elevación del Transantiago utilizando redes sociales. Todos saben, tenemos mapas de evasión, entre otras cosas. Nosotros hicimos el experimento de tomar lo que la gente dice en la micro cuando se sube un evasor. Y fíjate que, claro, no lo enfrenta, pero sí lo tuitea. Sí indica en el fondo, ahí hay una cosa como de temor de enfrentar la situación. Probablemente en otros países lo enfrentaría o lleva jateo o cosas así. Pero acá lo tuitea. Resulta que si tú le pones georreferencia, y mucha gente lo hace, que ubica con latitud y longitud en el mapa, espontáneamente vas armando un mapa de evasión que va más allá de Santiago incluso. O sea, llega al Paraíso, llega a Viña y te empiezas a dar cuenta que son los mismos ciudadanos los que te fabrican el estado de las propias ciudades. Lo vemos con Waze, lo vemos con un montón de otras tecnologías al respecto. La pregunta sigue estando latente si estamos escuchando todos esos estados de ánimo. Claro. Porque a tu punto, Lucho, hay otra cosa interesante, disculpa, ahí, que tiene que ver con el lenguaje. Y esto es bien alarmante. A ver. Del 100% de todas las palabras que decimos en este estudio que analizamos en Cognitiva,
el 20% solamente es español puro, español RAE, español convencional. Y el 17% de todas las palabras es alguna variante de la palabra huevón. Bueno, yo quiero... ¿sí? Yo quiero 17%. 17%. Pero yo me quiero detener 17% de todo lo que escribimos tiene que ver con variantes de Va a eso. ser una tendencia. Yo quiero detenerme ahí porque nosotros hemos sido muy transparentes y hemos hablado, me voy a tener el tema del lenguaje. Pero yo creo que hay un tema grave en nuestra sociedad, gravísimo, por lo menos en la percepción que nosotros lo hemos compartido con el panel. En el sentido que creo que uno debería hacerse cargo que los chilenos cada día hablamos peor. Sí, ¿tan cuánto lo comentó? Lo hemos hablado, y me incluyo, o sea, aquí no estoy Todos lo haciendo una hemos hablado, crítica. sí. Cada día hablamos peor. Yo creo que es una percepción que Ya, la compartimos general. todos. Y teniendo 2 Nobeles y mucha gente importante dentro del mundo de la Pero eso cultura. no tiene nada que Con lo ver. cual, sí, la perspectiva del país desde fuera es muy distinta cuando llega. Cuando yo escucho un No tiene nada mensaje que de voz, por ejemplo, en el celular, de amigos de mis hijos, por ejemplo, yo no les entiendo nada. O sea, hoy día hay una carga enorme de códigos, de modismo, que claramente yo diría que el 80%, como tú dices, está cargado para ese lado. Y el Vemos a lenguaje- nuestros vecinos Es un nuevo sudamericanos. lenguaje. Eso más que una percepción, hoy día ya es una realidad instalada. Hay un número, nosotros hemos calculado en Cognitiva que al 2018 vamos a tener una mayor proporción de palabras mal escritas que bien escritas de las redes sociales. O sea, Además, cuando llevas la tendencia, las curvas se encuentran, 2018 es una... Pero además, a diferencia de, como decía Leibet, en países vecinos donde tú hablas con, por ejemplo, un peruano y le entiendes todo, independiente del sector de donde venga, independiente del sector de donde venga, pero acá en Chile la segregación, las diferentes estratos sociales hacen que la gente también hable distinto. Bueno, de hecho en Argentina, Es un lenguaje nuevo. En Argentina hablan muy bien. Hablan bien, pero igual depende de dónde, No, pero dónde ojo, pones el foco, porque Santa, te vas a otra Argentina, comuna. No, a ver, un momento, el lunfardo que tenemos nosotros nadie lo entiende tampoco. Usted también tiene un lunfardo que tampoco a veces... Yo no pondría a los argentinos como un ejemplo de lenguaje, yo también creo que los Ni argentinos... los uruguayos, ni los paraguayos, Colombia, Sí, mira que Argentina y Chile andan por ahí, pero desde Perú hacia arriba Bolivia. es un dulce, o sea, una dicción diferente. Hasta se Centroamérica que no entiende usa la R. Claro, Los claro. mexicanos. Claro, Costa Rica, Los que no, costarricenses, que también con la R es como una cosa rara, pero escriben muy bien. Jorge, ¿y eso es educación, programación? Eso tiene que ver, yo diría, una neurológica, línea, es muy neurolingüística. interesante. Tiene que ver con elementos tecnológicos. Cuando aparece la red social Twitter, que tiene un límite de caracteres, como todos sabemos, 140, eso se hereda del SMS, que también tiene el mismo límite de 140. Y eso obliga a que, con tal de condensar, de tratar de explicar la mayor cantidad de ideas posibles en menos espacio, se empieza a crear una nueva forma de abreviaciones, palabras, sin contar las distorsiones, el poco con K, ¿no es cierto?, que también y muchas formas distintas de expresión. Entonces aparece un lenguaje que es completamente nuevo. Y no hay un diccionario tampoco para ese lenguaje. Entonces se genera, como bien dice Lusto, un gap, una separación muy importante para poder entender a las nuevas generaciones. Además de eso, Jorge, yo quería también pensar, hoy día, por ejemplo, la mujer en Chile, a la par del hombre, porque antes, por ejemplo, escuchaba una conversación de hombres y una conversación cargada, por ejemplo, al garabato, al modismo, todo. Pero hoy día, claramente, estamos de igual a igual. Yo escucho conversaciones de verdad con un lenguaje, claro, las niñas, con un lenguaje cargado de garabatos. O sea, es muy intenso y además ocupa el 80% por lo menos de lo que está diciendo en solo garabato. ¿Es así o no, Ivette? Absolutamente. De 10 palabras, probablemente 7 sean garabatos, u 8 y 2 Para palabras. hacer una frase, ¿tú lo compartes, Joaquín? Sí, de hecho la chica que te viene a pedir una foto te dice, bacán, huevón, bacán, una foto contigo, huevón, bacán, y dice nada más eso. O sea, el tema de medirlo, siempre tenemos la percepción, pero cuando vemos que es un 17% en redes sociales, las derivadas de la palabra huevón, uno dice, hay un tema, hay algo claramente al margen que sea una palabra RAE hoy en día, que está aceptada por los RAE. Pero tiene igual hay un una significado en la RAE que, o sea, que yo siento que la palabra no quiere decir eso. O sea, tiene tantos significados al final. Tiene muchas acepciones. Tiene muchas acepciones, Cambia además según en qué lugar. Pero a mí lo curioso es que en un momento dado, esos 140 caracteres, en vez de obligar a la gente a sintetizar y a decir plenamente lo que quiere, al revés, terminas quitándole cosas tal cual, las Sánchez, o sea, acentos no hay ninguno, comas para qué, es todo. No, es que ni Pero siquiera, o ¿sabes sea, tal qué? cual. Lo más grave de Y todo es uno- que probablemente a nuestra edad, de los que estamos aquí, ya tenemos una buena redacción, una buena ortografía, pero son las generaciones nuevas. Algo pasó, Ahí está el foco. Algo pasa, Porque sí. tú hoy día
¿cómo le dices, por ejemplo, a niños que cada vez leen menos, que cada vez importa menos la ortografía, que visualmente les moleste? Porque yo te aseguro que a cualquiera de nosotros escribimos una palabra y cometemos algún error, ya visualmente nos molesta. Hoy día a los niños no les pasa eso. No es que les dé lo mismo, no se dan cuenta. No, pero esa es la clave, porque no leen. Exacto. No saben, el teléfono escriben poco con K, es porque no saben. También tenemos un problema con el tema de la lectura, de que los libros son carísimos, de que nunca se ha bajado el impuesto. Exacto. Eso también, pero también la biblioteca contribuye, es muy coincidiendo contigo, las bibliotecas están vacías. Eso es, eso es. En el metro una iniciativa que a día de hoy funciona plenamente, que es que hay bibliotecas en las que tú puedes tomar un libro en una estación, lo puedes leer, lo puedes devolver en la siguiente, te lo puedes llevar a casa. O sea, hay múltiples opciones. Yo me quedo... Cuando paso, y hay libros, de verdad, yo veo en la vitrina, carísimos. Y libros que en ocasiones yo he tratado de buscar en otras librerías y no los he encontrado. Y están ahí públicamente gratis. Sí, pero perdón, hoy día, inmediatamente lo que le pasaba, amigo mío, hoy día además nosotros como medios de comunicación nos estamos dando licencias que hace un tiempo no nos dábamos. Bien, es cierto. O sea, hoy día nosotros decimos tal cosa y decimos tal cosa vamos a seguir haciendo. Y probablemente vamos a seguir haciendo, pero no, yo creo que como medios de comunicación, ni hablar algunas cosas habría que en la radio, un poquito mejor. Y yo vuelvo a involucrarnos y vuelvo a meterme en el mismo saco, no meternos. Es decir, que los medios de comunicación nos hemos dado una licencia que no sé en qué minuto se abrió. ¿No estás de acuerdo, Chico? Porque perteneció a nosotros en los últimos 30 o 40 años de la televisión, y la televisión también ha jugado, y los medios de comunicación hemos jugado un rol fundamental. Una licencia, ¿o no, Rodrigo? Yo me imagino a Javier Miranda y yo, no, está bien, a ver, pero convengamos que también... El Teleduc, pero hagámonos cargo también, porque si sí, no... hagámonos cargo, pero también tenemos que pensar que nosotros estamos en un nicho que es de la entretención y no vamos a ver en las noticias a la Cata, al José, qué sé yo, al Repe, y vos, no, o sea, ese tipo de cosas. A ver, a lo que voy es que hay ciertos nichos. Pero hay una licencia que antes no se daba, porque cuando tú animabas el día a día, tú hablabas todo perfecto y no se te... Porque hoy día la persona... dicho, y vos estaría llegado la Tita Colodro con un ataque... Está bien, pero hoy día se agradece más la espontaneidad, el que sea real. ¿Cómo es la gente? Hemos perdido el lenguaje. Hemos perdido el lenguaje. Carol quiere hablar acerca. Lo que pasa es que estaban mencionando las redes sociales. Hoy día el fundamento, el rol principal del lenguaje es que nos entendamos. De esta manera, abreviando las palabras, escribiendo mal, nos entendemos. Código, al final. De todas maneras se cumple ese patrón porque nos estamos entendiendo. O sea, ¿cuál sería el problema de que se abre con abreviaciones? ¿Cuál es el problema de que se reemplace la C por una K? Si al final el fin último del lenguaje, que es comunicarnos, se logra. Pero te comunicas de forma indistinta. Jorge, para que... Sí, no tiene que ver con un problema, y solo para hacerme cargo un poco de lo que estás mencionando, Carol, no tiene que ver tanto con un problema en particular, esa distorsión del lenguaje, sino que se genera una distancia de no entenderlo. Absolutamente. Hay una barrera de comprensión, porque en el fondo empieza a segregar y empieza a haber barreras, tú mismo lo decías, Lucho, de hablar con los hijos, hablar con distintas personas. Pero esa discrepo porque si se utiliza mucho, es porque sí se están entendiendo. Eso va al segundo punto que quería decir hace un minuto, que al mismo tiempo son los mismos jóvenes o las mismas personas que usan ese lenguaje que llaman al poder unirse a esa comprensión. Y es más, fíjate que muchas de las ideas que salen en redes sociales tienen que ver con, ok, me carga leer, eso es lo que hacíamos en el colegio todo, pero sí me gusta ver mucho cine, me gusta ver mucha película. ¿Por qué entonces en el colegio no hacemos una evaluación que tenga que ver con lo audiovisual también, que tenga que ver con ver películas y me evalúen por eso? O sea, hay una intención de tratar de converger. Sí. Pero también pasa, perdón, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, cuando te obligaban a leer un libro, era una lata, porque primero te pasan un título que a ti ya no te llama la atención. ¿Por qué no son de pronto, en ese sentido, los colegios, la educación en nuestro país un poco más amigable con el estudiante y que tengan derecho a elegir? Voy a poner como ejemplo el colegio. En la mañana ellos llegan a las 8:30 y de 8:30 a 9 ellos leen lo que tengan ganas de leer. Si quieren leer Condorito, si quieren leer Harry Potter, si quieren leer el cuento de la Caperucita Roja, pero leen. Lo que decía él respecto a las matemáticas, ¿no? Que está también en este estudio, porque es la forma. Yo tal vez le tengo fobia a los números porque es la forma. Yo te aseguro que tú tuviste un pésimo profesor de matemáticas en tu historia. Te lo doy firmado, porque ¿sabes qué? Yo no sé, pero... Mira, a mí me pasó a mí y lo he repetido con mis 3 hijos,
que son brillantes en todos los ramos humanistas, y en matemáticas no hay caso. Es el único ramo donde le he tenido que contratar profesores, que les carga. ¿Sabes por qué? Porque el profesor escribe en el pizarrón, no explica, ellos no entienden, entonces llegan asustados, le tienen pavor a las matemáticas. Y si tú le tienes miedo a algo y no tienes un profesor que te motive, O ahí es desidia, simplemente que no le interesa porque no le ves... Sí, hubo una discusión hace un tiempo en que algunos lingüistas plantearon la posibilidad de que terminar con las normas ortográficas. En serio, fue discusión. García Márquez también lo planteó. Y fue rechazado. Sí, claro. Terminemos con las normas ortográficas, que cada uno escriba como quiera. Pero comuniquémonos, eso es el fin. Sí. Claro, o sea, como sea. Las normas ortográficas son convencionales. Nosotros podemos acordar que un poco mañana se escriba como acá. Eso se rechazó. Se rechazó un poco, también lo clasificaron un poco loco. Porque en el fondo también yo creo que al final atenta contra la comunicación. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si tú empiezas a escribir cualquier cosa, al final no te vas a dar a entender. Entiendes mucho más rápido cuando está escrito de una cierta forma. Sí. O sea, al final la comunicación, la explicación de cosas se va a relajar tanto que al final no se va a lograr, por un lado. Y por otro lado, quiero agregar una sola cosita. En el colegio de mis hijos le dan una lista de libros muy largas para que ellos elijan. ¿Viste? Sí, y te ponen el loco estero todas las veces. De hecho, tú vas a principio de año y ves los títulos en las librerías y los niños dicen, ¿sabes que te me tinca mucho más que este otro? Pero fíjate que yo creo que el tema de la lectura, sí, Cata. Apoyando lo que dice Daniel, que escribir bien te permite desarrollar el pensamiento también. O sea, claro, la imaginación, escribir, la cabecita. desarrollar un párrafo es también pensar, razonar, ordenar ideas, palabras y o sea, te permite desarrollar el Claro, pensamiento. Pasa lo mismo con las matemáticas. Sí. O sea, aprender a estructurar una idea, a desarrollarla. Mover tu cabeza. Oye, Hay un punto para Carola, porque el lenguaje va evolucionando. Nosotros hoy día no hablamos ni escribimos como lo hacíamos hace 100 años y menos que hace 200. Entonces, como esto es una cuestión que está en permanente cambio, movimiento, a la larga van a haber cosas que se van a institucionalizar por convención. El punto es que se ha degradado demasiado en un corto espacio de tiempo. Lo que dice Lucho ayer del esto, del la carita, los 2 puntos, ponte tú. Yo veo a mis hijos escribiéndole WhatsApp a mi mamá, a su abuela. No entiende nada. Tiene que llamarlo por teléfono y decirle, mi amor, no entendí. ¿Qué me quisiste decir? Porque ella no entiende. O sea, uno puede estar más cercano. Fuera de la casa pero tanta seña, tanta palabra mal escrita. Sí, yo creo que este estudio a nosotros nos permite echarnos una mirada consciente de cómo somos y también cómo estamos. Y también lo que lo hemos hablado muchísimo, que lo hemos desarrollado con bastante sentido común y con tanto autocrítica, que también nos falta mucho a los chilenos, ¿verdad? No creernos que estamos fantásticos cuando de verdad no lo estamos. Ser autocrítico yo creo que es un factor de crecimiento importante para cualquier sociedad, y te queremos de verdad agradecer muchísimo que hayas venido a plantearnos estos temas. Gracias, Jorge. Damos un aplauso, Jorge. Vamos a prolongar el aplauso porque ella está unida.